vamos a Josué 1, del 6, a ver si está bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel habían vagado por el desierto 40 años. Ya habían perdido toda esperanza, estaban desanimados, estaban cansados, toda una generación había muerto, aún el que Moisés había muerto, ya era un desastre eso. Y Dios, póngala ahí para los que toman nota, estaban desanimados, estaban cansados, no sabían si iba a llegar o no iba a llegar, no sabían si iban a entrar o no iban a entrar. El que los dirigía, que era Moisés, ya había muerto, o sea, ya, bueno, no había muerto, la Biblia dice que desapareció, entonces ya había desaparecido, Dios ya lo había llevado. Y de repente, esto es una palabra que Dios le habla a Josué. Diga conmigo, Josué. Y mira lo que le dice a Josué: esfuérzate y, otra vez lo voy a repetir, esfuérzate y, otra vez, esfuérzate y, ahí le va esto y le voy a enseñar esto porque lo voy a llevar por un camino bien lindo. Cada vez, ojo acá, cada vez que nosotros vamos a recibir algo por herencia, ¿qué quiere decir? Una promesa de Dios, una respuesta de Dios. Cada vez que hay un rompimiento, Dios me dijo esto: dile a todos que si estaban en el desierto o que si se sentían en el desierto, ese desierto ya terminó y este es su momento. Pero para salir del desierto hay una palabra y una instrucción. Cada vez que Dios nos da una palabra profética, o cada vez que Dios nos dice vas a salir de este lugar, viene con una instrucción, y la instrucción es: esfuérzate, diga conmigo, y sé valiente. Pero diga conmigo, sé valiente. Otra vez diga conmigo, sé valiente. No temas, dice la palabra, y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Diga conmigo otra vez: esfuérzate y sé valiente. Otra vez dígalo: esfuérzate y sé valiente. Y aquí viene lo interesante, porque yo sé que usted va a decir: sí, yo me esfuerzo y soy valiente, pero le voy a poner y lo voy a llevar a lo más profundo de las entrañas de la palabra de Dios, y lo voy a llevar a que vea la palabra de una manera completamente diferente. Y quiero empezar diciéndole esta pregunta, y es más, cierre sus ojos y escuche lo que le voy a decir. ¿En qué momento tu prudencia se disfrazó de cobardía? Abra los ojos. Hoy en día la gente usa la palabra prudencia para disfrazar o para esconder la cobardía. No sé si está listo para eso. Dios te da algo, Dios te dice algo, Dios pone algo en tu corazón. Te dice: estás en el banco, está lleno de gente el banco, y Dios te dice: profetízale. Pero Señor, ¿qué van a decir de mí? El banco, el policía, ¿será prudente? ¿En qué momento la prudencia se disfrazó de cobardía? Pero de repente Dios te dice: no, es que no sé si está listo para esto. Es que después como que se ponen nerviositos. No se va a poner, dile al de al lado: no te pongas nerviosito. ¿En qué momento Dios te puso en tu corazón emprender un negocio y se volvió prudente? Decir: mejor no dejo mi trabajo y sigo ahí. ¿Qué hubiera pasado si tú nunca hubieras dejado ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si tú nunca hubieras tomado ese proyecto? ¿En qué momento se volvió prudente decir que no? ¿Sabe qué? Póngala ahí. El enemigo ha puesto un estándar en esta sociedad para disfrazar la cobardía de prudencia. Es que, pastor, no es prudente que hable así. ¿Que hable cómo? ¿Que el homosexualismo es pecado? ¿No es prudente? Es la verdad.
Es que no es prudente, pastor, que usted hable que la fornicación, toda la gente se va a ir de la iglesia si usted dice que la fornicación es pecado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque no es prudente? No, 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 no. ¿En qué momento la prudencia se disfrazó de cobardía? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que se vaya la gente? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que se ofenda la gente? Yo te voy a decir algo. Nunca pidas perdón por decir la verdad. Ay, diga conmigo. Ay, diga conmigo. Prudente no es ser cobarde. La gente lo disfraza, la prudencia con la cobardía. En otras palabras, creemos que la prudencia está bien y por todos lados andamos siendo prudentes. Póngale prudentes para hablar, prudentes para actuar, prudentes en nuestras decisiones. ¿En qué momento se volvió imprudente hacer una promesa con Dios? ¿En qué momento se volvió imprudente hacer un pacto con Dios? ¿En qué momento se volvió imprudente hablar la palabra de Dios? ¿En qué momento se volvió imprudente orar por un enfermo? ¿En qué momento se volvió imprudente dejar de tomar medicina y creer en el poder sobrenatural de Dios? ¿Me voy a meter en problemas o no? Su cara dice otra cosa. Esta es una batalla. Quiero que ponga atención en esto, que tenemos todos los días. ¿Cuál es la batalla que tenemos todos los días? Y es una batalla oculta. Y hoy lo vamos a sacar a la luz. ¿Cuál es la batalla que todos los días tenemos? Póngala ahí. Prudencia versus fe y valentía versus imprudencia. Está listo para esto. Prudencia versus fe y valentía versus imprudencia. Muchas veces no somos valientes por temor a ser imprudentes. Acá no me está. Muchas veces no somos valientes por miedo a ser imprudentes. Muchas veces no tomamos pasos de fe por ser prudentes. Ay, que cómo voy a abrir este negocio, pero cómo voy a invertir acá. Tengo que ser, diga conmigo, prudente. Dile al de al lado, ser niñita. Pero agarre a su marido. Dile, ser niñita no es ser prudente. Vamos a romper todo y lo voy a llevar a la Biblia de la manita para que usted se dé así con la pared y diga, mocos, ¿seré cobarde o realmente seré muy prudente? Segunda de Timoteo 1, 6 y 8. Ya sabe que en el primer servicio andaba más buena onda, nomás le digo. Ahorita ando más acidón. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de, diga conmigo, cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. ¿Para qué Dios no te da el espíritu de cobardía, sino te da un espíritu de valentía, de amor, de poder, de dominio propio? Para dar. Ay, Pato, es que esta persona es muy importante. ¿Cómo le voy a decir lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo? Si tú realmente tienes un espíritu de amor, de dominio propio, tú dices, me voy a comer mi orgullo y lo que yo creo, y por amor a Él yo le voy a decir lo que Dios hizo por mí. Dios me transformó, Dios me liberó, tuve una experiencia con Dios en este lugar, oraron por mí y se me quitó la depresión. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Dentro de 8 días vamos a levantar testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio del ayuno y de la primicia? Ya, pero levante su mano. Lo tiene que dar. Mire. Para dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Es que esto es lo interesante. ¿Sabe dónde escribe esta carta Pablo? En la cárcel. Pablo está desde la cárcel escribiéndole a Timoteo, échale ganas. Pablo en la cárcel, en el calabozo, golpeado, le está escribiendo al que está libre, al que está afuera, diciéndole, hey, pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía.
ni de mí preso suyo, sino, mire esto, participa de las aflicciones por medio del evangelio según el poder de Dios. Pablo escribe esto en la cárcel a Timoteo para recordar una cosa: que Dios no les había dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: poder, amor y dominio propio. No estoy diciendo que no sea prudente, pero hay algo. Sobre la prudencia está la sabiduría. Ay, acá ya no. Lo voy a decir acá. Hay algo. Sobre la prudencia está la sabiduría. Hay una gran diferencia entre prudencia y sabiduría. Para los que toman nota, póngala ahí: sabiduría igual a valentía. Una persona sabia no toma decisiones en base a su prudencia, sino toma decisiones en base a su discernimiento. Ay, lo voy a repetir: una persona sabia no toma decisiones en base a su prudencia, a su conocimiento, a sus estándares, sino toma decisiones en base a su discernimiento. Y para llevarlo aquí, lo voy a llevar por un caminito difícil de caminar, pero que lo va a confrontar mucho para que se le quite la cara, como dice mi papá, de guanajo. Ahí le va. Apunte esto ahí. Imaginemos que usted y yo somos un comité de prudencia, un jurado de prudencia, que vamos a decir que viene gente con nosotros a pedirnos consejos y nosotros tenemos que decir sí o no. Y tenemos tres casos. El primer caso es de una mujer viuda con un hijo. Y quiero que pongan mucha atención en esto. Hay una sequía, hay hambre y ella solo tiene harina para amasar el último pan. Y de repente, dice esta mujer, viene delante de nosotros y nos pregunta: oiga, pastor, oiga, ¿cómo se llama usted? Oiga, Lari, oiga, Emi, oiga, ¿quién quiere? Te tengo una pregunta. Mire esto. Dice un hombre que dice ser de Dios que le dé la última ración de pan y de harina que tengo en mi casa. ¿Qué hago? ¿Se la doy o no se la doy? ¿Es prudente dársela a ese hombre o no es prudente dársela a ese hombre? ¿Qué le diría usted? Pere. Guarde su respuesta. Segundo caso: hay una guerra entre los filisteos y de repente la regla de la guerra es que se tiene que enfrentar hombre contra hombre. No puede mandar 30 contra 1, sino 1 contra 1. Y hay un gigantón. Ojo acá. Hay un gigantón que lo supera en peso, en tamaño, en estrategia de guerra. Y de repente aparece un jovencito, chaparrito, gordito, con una piedra y un lazo. Y le dice al rey: yo puedo vencer a ese gigante. Comité de prudencia. Usted es el comité de prudencia. ¿Qué le diría usted al jovencito? Guárdese su respuesta. ¿Qué le diría usted al jovencito? ¿Qué haríamos? ¿Lo enviarías a él o no lo enviarías a él? ¿Le dirías: joven, no vaya? ¿Qué le dirías tú? Caso número 3. Hay un hombre a sus 90 años que siempre quiso tener un hijo, pero nunca pudo tener un hijo porque estuvo batallando con la infertilidad de su esposa. Después de varios años, al fin pudieron tener un hijo, pero escuchó una voz del cielo diciéndole que tenía que sacrificar a su hijo. Viene contigo y te dice: hay una voz del cielo que dice que agarre a mi hijo, que lo suba a un monte y que lo mate. ¿Qué le dirías a usted? Comité de prudencia. Yo le diría a la viuda: si nos vamos al Instagram y a We Love Perritos, yo le diría a la viuda: no le entregues ese último pan y administralo lo mejor que pueda. Yo se lo diría, es lo natural. Yo le diría:
al joven: no vayas con él porque tienes una piedra y te van a matar. Y le terminaría diciendo al viejito: luchaste tanto para tener un hijo, ¿cómo vas a írselo a entregar? Pero si yo diría eso, les hubiera cortado su fe y jamás hubieran entrado en su promesa. ¿En qué momento la imprudencia o la prudencia se volvieron justificación para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Es prudente darle a un hombre que no conoces tu última comida? Dígame usted. Pero sin miedo. No. Y es más, si lo graban en Instagram, viejo abusivo, pobre viuda, le pidió su última. ¿Es prudente? No. Es prudente que un chaparrito con una piedra enfrente a un gigante que le triplique el tamaño, que ha estado guerreando por años. ¿Es prudente? Pero dígalo sin miedo. Es prudente que un hombre que luchó tanto para tener un hijo lo tenga que asesinar porque Dios se lo pidió. Para usted yo creo que sí. Pero diga, sí o no. Pero le voy a decir, cuando tú rompes la barrera de la prudencia, entras en lo sobrenatural. Dije, voy a repetir, cuando tú rompes la barrera de la prudencia. ¿Lo quiere más en español? Cuando tú rompes la barrera de la prudencia, ¿lo quiere más en español? Es que le quiere así para que no se ofenda. Cuando usted rompe la barrera de la cobardía, puede comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado si ese joven no hubiera matado al gigante? Jamás hubiera sido rey. ¿Qué hubiera pasado si esa viuda no le hubiera dado el último pan al profeta de Dios? La siguiente semana no hubiera tenido pan. ¿Qué hubiera pasado si ese anciano no le hubiera entregado a su hijo a Dios? El pueblo judío hoy no existiría. Se lo pongo en español. David se volvió rey en el momento que desafió la cobardía y dijo: oh Rebeca, sí, yo voy a pelear contra ese gigante. La viuda nunca escaseó el alimento en su casa el día que dijo: yo le voy a entregar esto al hombre de Dios. Oh Rebeca, Sobreca, Sitiribri. Abraham, el padre de la fe, desató una herencia generacional por siglos y siglos el día que dijo: no me da miedo, Señor, entregarte a mi hijo, porque tú me lo diste. Hoy vengo a decirte esto: este es el tiempo que la iglesia despierte. Es el tiempo que toda cobardía, que todo miedo se vaya de tu vida, porque Dios te dice: este es tu tiempo ha llegado, tu tiempo ha llegado para los negocios, para lo sobrenatural. Este es tu tiempo. Si habías esperado por años, Dios me dijo: el desierto terminó. Ahora entra en la tierra prometida. Ahora entra en la promesa. Pero necesita ser valiente. Diga conmigo: valiente. No sé si está listo para lo que viene. Pastor, ¿cómo podemos caminar en esa valentía? Número uno. Ya mejor me la quito. Número uno, póngala ahí. Escucha la voz de Dios. Génesis 22, 1, 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Diga conmigo: y le dijo. Abraham, él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbó su asno, preparó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Número 1, escucha la voz de Dios. La voz de Dios es suficiente. Dije, la voz de Dios es suficiente. La voz de Dios es suficiente para dar el paso de valentía. Pastor, ¿de qué está usted hablando? Es que Dios ya me mostró que iba a estar sano. Es que Dios ya me mostró que iba a dónde iba a ir mi empresa. Es que Dios ya me mostró que iba a pasar con esta situación que estoy luchando. Dios ya me lo mostró. Yo vengo a decirte esto: solamente la voz de Dios es suficiente para pararte en valentía y decir: no importa el gigante que esté delante de mí, yo no voy a huir, sino voy a caminar hacia Él. Lo voy a enfrentar porque Dios ya me lo mostró. Diga conmigo: la voz es suficiente. Lo voy a repetir, diga conmigo: la voz de Dios es suficiente. La voz de Dios es suficiente para dar un paso. La voz de Dios es suficiente para tomar una decisión. Una visión de Dios es suficiente para dar el siguiente paso. Si Dios te dijo, da el siguiente paso. Si Dios te dijo, no tengas miedo. Si Dios te dijo, ya está hecho, ¿sabe usted qué va a hacer? Ya no sé qué decir. Me voy a ir a... Siento que hasta en la apostólica brinca más. ¿Sabe usted qué va a hacer? Dar el paso. Si Dios ya te dijo, yo ya resolví esto. Si Dios ya te dijo, yo ya te sané. Si Dios ya te mostró a tu familia doblando rodillas. Si Dios ya te mostró tu empresa creciendo, da el siguiente paso. Es suficiente para dar el siguiente paso. Es suficiente para decir: no temo, no soy cobarde, voy a ser imprudente, voy a ser valiente, voy a dar el siguiente paso hasta ver, oh, la victoria en mis manos. Una palabra, una visión es suficiente para todo. Si Dios ya te mostró, gente preguntándole a Dios: es que pastor, es que ¿qué quiere Dios decirme? Pero si ya te lo mostró, hermano. Pastor, es que estoy orando si esta mujer es para mí. Ya te lo mostró, hermano. ¿Qué más quieres? Es que si sigo con la empresa, no sigo con... Ya te lo mostró Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Dile al de al lado: el reino de los cielos sufre violencia y las nenitas fifís y lo que no se le quiere el mal, hombre. Ay, el manicure, ¿qué es eso? Dile al de al lado: ahí te hablo. El reino de los cielos sufre violencia y los se lo digo para que lo diga con seguridad: y los violentos lo arrebatan. Yo vengo a decirte esto: este es el tiempo de los valientes. Este es el tiempo de la gente que no tiene miedo a Satanás. Este es el tiempo de la gente que dice: Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha perdonado tanto, que cómo no pelear, que cómo no luchar, que cómo no creerle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo vengo a decirte esto: si esta semana tuviste miedo, si esta semana sentiste ansiedad, yo te digo algo: una visión de Dios, una palabra de Dios ya te mostró el final del desierto que estás viviendo, y nomás necesitas pelear, 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 pelear hasta que eso suceda. Pastor,
Pero aquí le va para los que dicen, es que como yo sé que eso sí no es imprudencia, pastor, porque yo soy muy prudente. A mí me enseñaron desde chiquito a ser prudente. Ahí le va. Primer filtro, escuche la voz de Dios. Segundo filtro para la imprudencia o prudencia, póngala ahí, conoce el carácter de Cristo. Conoce el carácter de Cristo. Para los que me dicen, ay pastor, es que usted como que predica muy así. Es que no conoce el carácter de Cristo. Dile al de al lado, conoce el carácter de Cristo. Te voy a dar la herramienta del año. Con esto me puedo ir a dormir a mi casa, para saber si es prudencia y fe o imprudencia y cobardía. Hazte la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta situación? Lo voy a repetir. ¿Qué haría Jesús? Que David, el chaparrito, se haya puesto delante del gigante para traer la victoria a su pueblo. ¿No es algo que haría Jesús? Acá no jalan. Que el chaparrito gordito se haya puesto enfrente del gigante para traerle la victoria a su pueblo, ¿no es algo que haría Jesús? ¿Cómo saber si es imprudencia lo que estoy haciendo o es un acto de valentía? Con una pregunta: ¿qué haría Jesús ante esto? Para la gente que no conoce el carácter de Dios, hubiera dicho: lo que está haciendo David es una imprudencia, es un suicidio, se está mandando solito a la muerte. Pero aquel que conoce a Dios dice: no, Dios haría eso. Dios se pararía delante del gigante y le cortaría la cabeza para darle la victoria a los suyos. Yo te voy a decir algo: Cristo Jesús, sin ninguna necesidad, fue a la cruz para pagar para pagar el precio que tenía tu sanidad, para pagar el precio que tenía tu libertad, para pagar el precio de tu bendición, para pagar el precio. Mira lo que dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue para que tú tengas paz, hermanito, para que usted se acueste en la noche en su colchón ese bonito. Yo ya voy a comprar en su colchón nice y duerma así. Alguien tuvo que morir. El precio, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿No es algo que haría Jesús? ¿No es algo que haría Jesús lo que hizo David? ¿No es algo que haría Jesús lo que hizo la viuda? ¿No es algo que haría el Padre lo que hizo Abraham? ¿No está entendiendo? El Padre nunca le hubiera pedido a Abraham que hiciera algo que él no haya hecho antes. ¿Está entendiendo? Estoy llevando una profundidad muy brava. Si el Padre, si el Padre le dijo a Abraham, Jehová le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo que tanto amas, es porque él ya lo había hecho en el cielo. Y porque sabía lo que ese sacrificio iba a desatar. ¿Qué desató el sacrificio del hijo de Abraham? ¿Sabe qué desató? Provisión, bendición, protección. El pueblo judío es el pueblo más pequeño que más gente del mundo ha estado confabulado para desaparecerlo. Un pueblo ni siquiera 3 veces más grande que el pueblo judío hubiera podido sobrevivir a Hitler.
Pero mire lo que hizo el sacrificio de un hijo. Trajo protección, trajo provisión, trajo bendición, trajo autoridad. Jehová, Dios, nunca te va a pedir algo que Él no hubiera hecho antes. Él sabía lo que ese sacrificio iba a ocasionar. Él sabía que si la viuda le daba algo al profeta, se activaba una ley espiritual. Él sabía que si David mataba a ese gigante, por fin se iba a cumplir lo que ya había pasado antes. David ya había sido ungido como rey antes, pero tenía que pasar eso. ¿No es algo que haría Jesús? ¿Pelear por nosotros contra un gigante? ¿No es algo que haría Jesús? ¿Dar a su hijo? ¿No es algo que haría Jesús? ¿Dar el último bocado que Él tenía para alimentar a alguien más? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo no es imprudencia, sino es valentía? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo, pastor, no es prudencia, sino es fe? Con una sola pregunta: ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Huiría o enfrentaría al diablo? Te lo voy a enseñar así. ¿Sabe cuál es el problema de esta sociedad y de esta generación? Mucho corazón, muchos sentimientos. La Biblia, del principio al fin, refleja el carácter del Hijo de Dios. ¿Cómo saber, pastor, si estamos caminando en valentía? Número uno, ¿te has puesto a ti primero antes que a Dios en tu corazón? ¿Has puesto tus prioridades antes que las suyas? Cuando pones, no sé si está listo para esto. Yo creo que suelto esta y me voy a dormir. Se lo prometo, porque lo voy a dejar así hasta temblando. Te lo voy a repetir otra vez. ¿Te has puesto a ti primero antes que a Dios en tu corazón? Número uno. Número dos, ¿has puesto tus prioridades antes que las suyas? Si la respuesta es sí, alguna de las dos, significa que estás dándole poder al diablo. ¿Dónde dice esto? Solamente póngamelo aquí atrás. Mateo 16, 21 al 23. Entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, dile al lado, el chantajitos. Pero di, si su esposa anda de chantajes, ahí te hablan. Y comenzó, mire esto, si su esposo anda de chantajes, dígale, ahí te hablan. Y comenzó Pedro tomando la parte diciendo: Señor, ten compasión de ti. No de mí, de ti. Y mira lo que dice: en ninguna manera esto te pase. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro. Yo no lo voy a decir. Él, volviéndose, le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Mira lo que dice: me eres piedra de tropiezo. Me eres tropiezo, porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro le estaba diciendo: es que yo te amo tanto. Se lo dijo: ten piedad de ti. Pero lo que realmente estaba haciendo Pedro es diciéndole: no te vayas porque no sé qué voy a hacer sin ti. No te vayas porque dejé todo mi trabajo. No está listo para esto. Porque dejé todo lo que conocía, todo lo que sabía, todo mi trabajo, todo mi negocio por seguirte a ti. Pedro estaba lleno de miedo, diciéndole: por favor, no te mueras, porque todo lo que yo conocía, mi familia, mis negocios, mi empleo, mi oficio, lo dejé por seguirte a ti. Y si tú te vas, ¿qué voy a hacer yo? Vio la perspectiva cómo cambia. Pedro, en esto específicamente, es el miedo personificado. Es la cobardía personificada. ¿Y sabe cómo Jesús le llamó a la cobardía y al miedo? Satanás. De su pastor pueden decir todo. Todo es todo. Que digan lo que quieran. Pero una cosa no pueden decir de mí: que soy cobarde. Una cosa no pueden decir de mí: que soy cobarde. Yo, a esta madrugada, en la madrugada, yo me puedo parar y decirle: Satanás, retrocede. Ahora mismo, suelta a la iglesia, suelta al pueblo. Le hablo al infierno y ordeno que regresen los demonios a ese lugar. Yo no le tengo miedo al diablo. En otras palabras, le voy a decir algo: la herencia no es para los que saben mucha teología. La herencia es para los valientes. La herencia no. Oh, Rebeca, Sobreca, sí. David era el más chiquito. David era el menos capacitado, era el menos guapo, era el más chaparrito, era el más gordito, el con menos estudios, el menos agraciado. Pero ¿sabe qué tenía? Que no tenía los grandulones: valentía. Valentía. Ponte mi armadura, hermanito. ¿Para qué? Si tú con armadura no puedes. El que menos estudios tenía, ¿sabe qué hacía David? Cuidaba ovejas. ¿Cómo va a ser un rey alguien que usted vaya a una ranchería, a un pueblito, y vea al señor que cuida las ovejas? Usted lo ve, no hay manera que sea un rey. ¿Cómo va a ser un rey el que cuida ovejas? ¿Cómo? Y lo grandote, estudiado de la universidad, lo ponemos al día de hoy: Oxford, Cambridge, bla, 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 bla. Grandotote, guapo. Dice la palabra de Dios que eran súper guapos los hermanos de David. Que David, no aún, era el feo. Lo demás guapo, grandote, fornido, con armadura. David le llevaba el lunch. David fue a llevarles lunch ese día, para que mis hermanos tengan lunch. Pero dile al de al lado: no se trata de cuánto sepas, se trata de qué tan valiente eres. Dije: se trata de qué tan valiente eres. ¿Qué tan valiente eres para entregarle tu vida a Dios? ¿Qué tan valiente eres para entregarle tus finanzas a Dios? ¿Qué tan valiente eres para entregarle tus sueños a Dios? ¿Qué tan valiente eres para entregarle tus planes a Dios? ¿Qué tan valiente eres? David dijo: yo te voy a entregar todo. Las posibilidades que David matara al gigante eran unas en 99, pero le entregó. La viuda dijo: es todo lo que tengo. ¿Es de valientes alimentar a un hombre de Dios con lo último que te queda? Claro. Hay unos aquí. Bueno, no, mejor no le digo. Que le da miedo diezmar y ganan un dineral. Ay, que si no me alcanza,
¿Cómo no te va a alcanzar? Y otra persona que dice, el diezmo es primero. Y de verdad el testimonio. ¿Cuántos tienen testimonios que dicen, yo diezmo, pastor, y no sé cómo, todo el restante me dura, como que se estira el dinero tanto, y hasta me sobra a final de mes? Levante su mano. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a creerle a Dios. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Hoy se va a romper, porque en el área donde tienes miedo ya le diste poder a Satanás. ¿A qué le tienes miedo? ¿A perder tu casa? Ahí tiene poder Satanás. ¿A qué le tienes miedo? ¿A perder tu negocio? Ahí tiene poder Satanás. ¿A qué le tienes miedo? Es que, pastor, Dios me sacó de la pobreza y tengo miedo a volver a caer ahí. Ahí tiene poder Satanás. Quítale el maldito miedo. ¿A qué le tienes miedo? Ay, me tengo miedo a morirme. Ahí tiene poder Satanás. Y te tengo una noticia, y te va a estar fregando hasta que te tortura y te muere. Quítale el miedo. ¿No sabes cómo le quité el miedo a morirme? Un día dije, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes hasta cuántos pelos se me están cayendo como uno sabe. Dice la palabra de Dios que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Si tú sabes cuántos cabellos tengo, ¿cómo no vas a saber cuánto es mi tiempo en la tierra? Yo voy a descansar, voy a hacer tu voluntad. Y el día que tú decidas llevarme, yo sé que yo ya terminé. ¿Y? Listo, libre del miedo a la muerte. El miedo está retrasando la bendición en tu vida. Hay personas aquí que la promesa es que sean reyes, como David. Hay personas aquí que la promesa de Dios es que, como la viuda, por generaciones haya provisión en su casa. La promesa para otros es como Abraham, que a través de ellos generaciones sean bendecidos. Y así me puedo ir por toda la... Pero el miedo está deteniendo el cumplimiento de la promesa en tu vida. Voy a repetir. Pero el miedo está deteniendo el cumplimiento de la promesa en tu vida. ¿Sabe qué me dice a mí la gente cuando le digo, recibe a Cristo? No, sí, pastor, pero yo creo que una vez cada 15 días. ¿Por qué? Es que no me quiero hacer fanático. No seas collón. ¿Qué tal era fanático? Acá no. ¿Qué tal era fanático al chupe? Ahí sí era fanático. ¿Qué tal era fanático a las cartas? Ahí sí era fanático. ¿Qué tal era fanático al caliente? Al de las apuestas. Ahí sí era usted fanático. Pero con Dios no quiero ser fanático. Pero tengo miedo. ¿Qué tienes miedo? De que tu vida cambie y toda esa porquería la dejes atrás. Dije, es que tienes miedo que tu vida cambie y toda esa porquería la dejes atrás. Hoy vengo a decirte algo. En el momento que ese miedo acaba y le entregas tu vida a Cristo Jesús, Dios se perfecciona en ti. Todo eso queda atrás y te voy a decir algo. Y el presente y tu futuro será tan bueno que ni siquiera extrañarás un día de tu pasado. Pero este es el día de dejar el pasado atrás. A mí no me importa quién fuiste, a mí no me importa lo que hiciste, qué tan malo era. Ay, pastor, es que yo soy el mismísimo diablo. La sangre de Cristo te lava, te limpia, te perdona, te redime. No ha nacido un hombre ni una mujer tan malo que la sangre de Cristo no lo pueda lavar, no lo pueda limpiar. Este es el tiempo que te quites el miedo, dejes el pasado, dejes los miedos y entres en la promesa de Dios. Dile al de al lado, el reino no es para nenitas, el reino es para valientes. Ay.
Ay, pastor, se me manifestó. Valiente. Ay, pastor, pero me dijo el diablo que no iba a salir. ¿Te dijo eso? Usted le dice: maldito Satanás, sales porque sales en el nombre de Jesús. Maldito demonio, sale porque sale en el nombre. Ay, pero me dijo que me iba a vengar de mi familia. Usted le dice: tú que te venga de mi familia y yo que gano toda la Ciudad de México para Cristo. Sobre la vaca show. Es necesario que la valentía entre a este tiempo en la iglesia. Tiempo de gente valiente, tiempo de gente radical, que no le tiemblen la mano, que no importa lo que diga la gente, es que no es prudente. A mí no me gobierna la prudencia, a mí me gobierna la voluntad de Dios, a mí me gobierna la palabra de Dios, a mí no me gobierna lo que dice mejor. Dicen recesión, Dios dice crecimiento, Dios dice prosperidad, Dios dice: este año tu empresa crece más que nunca. Mientras el país va para atrás, el reino va para adelante, va para adelante. Tu empresa, tu negocio, tu familia va para adelante. ¿Va a seguir con miedo? Yo no. ¿A qué le tiene miedo? Ay, pastor, a que me quede sin... Pero si antes no tenía ni para un chicle, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Una persona, le voy a contar esta historia, que un día me dice a mí: pastor, que tengo miedo. ¿Tiene miedo a qué? A quedarme sin nada. Hermano, con el reloj que traes puesto, una familia vive 10 años. O sea, ¿cómo que me iba a quedarte sin nada? Dios te ha prosperado tanto, pero el diablo te ha metido ese chip de miedo que te impide disfrutar lo que Dios te ha dado, que te impide ser feliz con lo que Dios te ha dado. ¿Miedo a qué? A que la recesión me pegue, pastor. Es que usted está santificado, está cortado y está separado. La recesión va a pegar, pues va a pegar. ¿Va a pegar en México? Va a pegar en México. Dije en México, no en los hijos de Dios. La enfermedad va a pegar, va a pegar. Va a pegar en México, pero no en los hijos de Dios. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienen miedo? Pastor, tengo miedo, de verdad, a compartir mi testimonio. ¿Cómo por? Es que si yo digo cuánto Dios me ha bendecido, uy, no, al rato está toda la iglesia formada para pedirme billete. Pues no les prestes, diles que no. Pero darle la gloria a Dios. Ay, ¿me presta, hermanito? Ah, no, pues no, pídele a Dios que te preste. ¿Qué? Pero dale la gloria a Dios de cómo Dios te ha prosperado. Dale la gloria a Dios de cómo Dios te ha bendecido. Dale la gloria a Dios de cómo Dios te sanó, de cómo Dios te sacó de la pobreza. Dale la gloria a Dios de cómo Dios arrancó la depresión, Sé valiente. ¿Qué va a hacer usted? Uy, sí. Uy, que hasta me dio miedo. Si yo fuera el Satanás, hubiera temblado. ¿Qué va a hacer? Sí. Así dice usted: ser valiente. Y Satanás, ¿qué va a hacer usted? Ser valiente. En otra palabra, diga conmigo: yo voy a pelear como David. Voy a entregar lo que me pida Dios. Yo no tengo miedo de entregar. Pero tiene alguien que decirle: yo no tengo miedo de entregarle mi vida a Dios. Yo no tengo miedo de compartir mi testimonio, lo que Dios hizo conmigo, con mi familia, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha prosperado. Perdí clientes y ahora estoy más bendecido. ¿Cómo es eso? Es que es la provisión de Dios, hermano. Es que
el país va para atrás, pero usted sigue estando bendecido. ¿Cómo es eso? Usted tiene que ser valiente. Ay, no, mejor no digo nada. ¿Qué van a decir de mí? Lo que diga. Ay, si la gente sabe cuánto gano, ¿qué van a decir de mí? Que Dios está prosperado. ¿Qué quieres que diga? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Dios lo ha prosperado. Declárelo, Dios me ha prosperado y mis negocios son millonarios y no soy prestamista, gracias, punto. No pasa nada. Dele la gloria a Dios. Rompa la barrera del miedo.